Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy martes 18 de agosto. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Ezequiel Moreno, obispo. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que han seguido, se sentarán en 12 tronos, para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierra, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este martes 18 de agosto. Mis hermanos, recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Ezequiel Moreno, obispo, este hombre que hizo un gran apostolado en nuestra provincia eclesiástica de Colombia y que también es patrono de todos aquellos que sufren de cáncer. Démosle al Señor Jesucristo que por intercesión de San Ezequiel Moreno, hoy todos aquellos que están enfermos de esta terrible enfermedad alcancen la sanación. Mis hermanos y mis hermanas, para este martes la Iglesia Católica nos ha regalado a nosotros escuchar el capítulo 19, versículo 23 hasta el 29 del Evangelio de San Mateo. Esta parte del Evangelio que hemos escuchado hoy es la continuación, mis hermanos y mis hermanas, de la parte del joven rico que se acercó a Jesús y que por su riqueza no escuchó el llamado que el Señor le hizo, sino que lo abandonó porque tenía muchos bienes. Ahora entramos a esta perícopa que hemos escuchado hoy. Esta perícopa que hemos escuchado hoy la podemos dividir en dos grandes partes. La primera parte, desde los versículos 23 al 26, el peligro de las riquezas. Y segunda parte, el versículo 27 al 30, que es la recompensa prometida al desprendimiento. Es muy interesante esto. En el peligro de las riquezas tenemos que empatar, juntar, unir esta parte con el joven rico que había abandonado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de que este joven abandona a Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 22, el Señor en el 23 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Vea qué interesante esto. Un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros esta expresión de un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos? Porque muchas personas vendrán a hablar aquí de las diferencias sociales, la lucha de clases, entre otras cosas, tratar de satanizar a aquellos que tienen algún bien o alguna riqueza, y de eso no se trata el Santo Evangelio. Lo vamos a escuchar la explicación desde un dicho popular de la época que trae a cotación el Señor,
en el versículo 24. Les repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Era un dicho popular. Los que hemos ido a Tierra Santa podemos ser un poco más iluminados para entender este dicho popular. Un dicho popular que podía explicarse a través de tres medios. El ojo de la aguja. Primero, este dicho popular, tenemos que decirlo, se refería a que algo era imposible, era una exageración. Un camello entre por el ojo de una aguja. Pero camello nosotros entendemos que es un animal que tiene dos jorobas y que lo usan los habitantes del desierto para poder pues transportarse o llevar sus cargas. Esto es un camello. Pero ¿qué es el ojo de la aguja? Entonces, el ojo de la aguja lo podemos entender de tres maneras diferentes. Primero, la aguja que enhebra una mujer para hacer una costura. Entonces, el ojo de la aguja que es enhebrado a través de un hilo. Entonces, un camello que entre por el ojo de una aguja es algo imposible. De eso no habla el Señor. Segundo, el ojo de la aguja podía ser un barco. Cuando el barco llegaba al puerto, entonces en proa o en popa había unas argollas donde pasaban el lazo por esa argolla y a esa argolla le llamaban el ojo de la aguja para amarrar el barco en el puerto. Tampoco el Señor se habla de eso. Tercero, el ojo de la aguja. Cuando usted se para frente al huerto de Getsemaní, y ahí en la Iglesia Católica, y usted ve las murallas de la antigua Jerusalén, usted puede ver que hay una puerta principal, grande, pero también puede ver que hay unas puertas pequeñas al lado de la puerta principal. Entonces, cuando el camello iba descargado, sin carga, solamente con sus jorobas, pasaba por esas puertas pequeñas que le llamaban el ojo de la aguja. Pero cuando el camello iba cargado, con sus cargas encima y todas las sillas y los canastos y todo lo que ponían, el camello no pasaba por el ojo de la aguja porque iba cargado. Entonces tenían que abrir la puerta principal para que entrara, que difícilmente un camello entraba en la ciudad santa. Se quedaban siempre afuera porque es un animal usado en el desierto y por los habitantes del desierto, mas no por los habitantes de la ciudad. Entonces era muy difícil que un camello entrara por el ojo de la aguja. Eso lo tenemos que entender. Entonces, cuando el camello llevaba sus jorobas, su propio, lo suyo, entraba fácilmente. Pero cuando el camello tenía cosas encima que no le pertenecían, entonces no entraba. Estas cosas que no nos pertenecen le llamamos apegos, le llamamos riquezas. Entonces, ¿cuál es tu riqueza? ¿Cuál es aquella situación, persona o cosa que has ido adquiriendo, amarrando, apegándote y que no te permite seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Decía un amigo mío que estudiaba Biblia conmigo: mi papá es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Entonces, pero ¿cuál es tu riqueza? ¿Cuál es su apego? Hay gente que está pegada a un vicio, el alcohol, y entonces por el alcohol no siguen a Jesús. Esa es su riqueza. Tiene que despegarse, un apego. San Juan Eude decía que ni Dios mismo puede ser un apego en nuestra vida. Ni Dios mismo. Dios tiene que ser parte de mí. Este brazo es parte de mí. Este saco no. Esta nariz es parte de mí. Este denario no. Este rosario no hace parte de mí, de mi cuerpo. Puede ser un apego, una cadena, una riqueza, pero también una persona. ¿Cuántas personas están apegadas a otra? Tienen su esposa, tienen su sucursal, amante, y esta amante no le permite seguir a Jesús. ¿Cuánta gente está pegada a un vicio? La marihuana, el alcohol, la droga, pornografía, sexualidades, y podemos traer un número de cosas de las cuales nos vamos apegando día a día que no nos permiten a nosotros seguir a nuestro Señor. ¿Cuántas veces, mis hermanos y mis hermanas, tenemos apegos, hablar mal, levantar falso testimonio, cosas, mis hermanos, que nos llevan a nosotros a llenarnos de sentimientos, de emociones autodestructivas que no nos permiten seguir a nuestro Señor Jesucristo? Yo les vuelvo a preguntar, ¿cuál es nuestra riqueza? El Señor no se refiere al dinero. ¿Cuánto? Yo conozco gente muy adinerada
que son más santos que usted y yo juntos, mis hermanos, y que buscan al Señor con un corazón sincero y desinteresado, y ni les importa muchas veces lo que tienen, y lo que tienen lo usan para ayudar a los demás, a los más necesitados. El Señor no habla de aquellos que tienen riquezas económicas. Ahora, si esa riqueza económica, como se lo decía ayer, está por encima de Dios, y usted le sirve y ama más la riqueza que a Dios, recordemos lo que dice el Evangelio mismo de San Mateo en el capítulo 6, si mi memoria no me falla, versículo 27. Vamos a buscar el 6, 27, donde dice: ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una sola hora a la medida de su vida? Dice el Señor, porque nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir al Dios y al dinero. Y esto es importante, mis hermanos y mis hermanas. No podemos servirle a dos señores. Esto lo dice el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No se puede servir al Dios y al dinero. Ese es el versículo bíblico que yo estaba buscando. Mateo 6, 24. Vea qué interesante esto. El Señor Jesucristo nos había dicho que nadie puede servirle a Dios y al dinero. Si usted tiene el dinero por encima de Dios, Dios le va a tumbar eso. A Dios hay que ponerlo en primer lugar. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y en todas las cosas está el dinero, las personas. Todo primero tenemos que amar nosotros a Dios. Porque si amamos otra cosa, son apegos que se van volviendo riquezas, y al final eso nos lleva a que abandonemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el Señor trae este dicho popular para explicar esto acerca de la riqueza, de los bienes, de los apegos que hemos puesto por encima de Dios. Entonces el Señor dice que es más fácil para un camello que entre por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces, al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién se podrá salvar? Vea qué interesante esto. Esta pregunta nos lleva a iluminarnos de que le entendieron a Jesús que no estaba hablando de los ricos monetariamente, sino aquellos que tenían apegados a diferentes cosas que las ponían por encima de Dios. Por eso dice: ¿y quién se podrá salvar? Pero no está hablando de los ricos, porque no todo el mundo tiene dinero. Hay otros que somos pobres y no tenemos los bienes monetarios, económicos. Entonces se pregunta: ¿y quién se podrá salvar? ¿Sí? ¿Entiendes? Estamos metiendo holísticamente a todos en un mismo costal. Y el Señor Jesucristo dice, Jesús mirándolo fijamente dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. A mí me encanta este versículo bíblico porque habla de la omnipotencia, del poder de Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, lo dice Lucas 18, 27 o Lucas 1, 37. Nada hay imposible para Dios, le dijo el ángel Gabriel a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Entonces, si nos desprendemos de la riqueza, de los apegos, podemos aceptar a Dios de una manera más real. ¿Y cuál es esa riqueza, ese apego? Puede ser algo mínimo, pero si se volvió un apego en usted, ya es una riqueza. Puede ser una página, un celular, una persona, un lugar, una situación, un acontecimiento. Puede ser un pensamiento, puede ser una idea, puede ser lo que usted diga que lo aleje a usted de Dios. Hay que rechazarlo. Cuando usted rechaza, vea qué interesante que viene la segunda parte, la recompensa prometida al desprendimiento, aquellos que nos hemos desprendido por amor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, como representante de la iglesia, tomando la palabra, le dijo: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hemos dejado desprendido todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos pues?, le pregunta Pedro. ¿Cuál es nuestra recompensa? Entonces Jesús le dijo: yo les aseguro, acuérdense en lo que yo les decía hace unos días atrás, que cada vez que escuchemos esta expresión de Jesús es porque va a decir algo sumamente importante. Yo les aseguro que ustedes que han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria,
Se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto lo encontramos en el versículo 28. El Señor habla de la regeneración. Dice la Biblia de Jerusalén, la regeneración digna la era mesiánica o designa la era mesiánica ya inaugurada en la iglesia por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pueblo santo se realiza en la iglesia, es decir, la regeneración designa la era mesiánica que estaban viviendo los apóstoles y ya estaba inaugurada en la iglesia por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el Señor en el versículo 29, y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos, por mí recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Vea qué interesante que el Señor está hablando de las riquezas y después el Señor va a hablar de cuáles son aquellas riquezas. Y nos va a decir a nosotros que esa riqueza puede ser personas, esa riqueza puede ser acontecimientos o pueden ser cosas materiales como campos. El Evangelio de San Marcos va a añadir algo de suma importancia que nosotros tenemos que tener en cuenta en el versículo 29 y 30. Jesús les dijo, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, vea, por mí y por el Evangelio, es decir, no poner nada por encima de Dios. Dice, quedará sin recibir al 100 por 1 ahora, al presente, en esta vida, vea que no hay un peligro en tener bienes, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, hacienda, y va a decir el Señor en San Mateo, con persecuciones, porque la persecución es propia de aquellos que nos hemos desprendido por amor a nuestro Señor, con persecuciones y en el mundo venidero la vida eterna, va a decir nuestro Señor. Entonces se va a recibir, se puede tener, pero eso que usted tiene, se lo repito, no lo puede poner usted por encima de Dios, porque el día que usted ponga esto por encima de Dios, se le convierte en un apego, se le convierte en un bien, se le convierte en una riqueza y usted no puede tener nada por encima de Dios. Dios es el primero, pero después de que usted verdaderamente le dé a Dios el primer lugar, Dios lo va a bendecir de una manera sobrenatural y usted puede tener lo que usted desee, los deseos de su corazón. Puede tener su mamá, su papá, su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas. Puede tener sus bienes materiales, casas, haciendas. Lo dice el Señor, al 100 por 1. Pero nada por encima de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, que nosotros vamos a recibir al 100 por 1. No significa que vamos a sacar una calculadora y vamos a hacer una suma matemática. Entonces, ¿cuándo vamos a juzgar a las 12 tribus y cuándo vamos a recibir el 100 por 1? No, es una recompensa prometida al desprendimiento. Cuando lo dejamos a un lado para preferir a Jesús de Nazaret. Para preferir y no hacer lo que hizo el joven rico. El joven rico lo que hizo fue preferir sus bienes, sus riquezas, sus apegos a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos escuchado, lo hemos visto o lo hemos vivido, mis hermanos? Cuando no podemos superar un pecado, no podemos superar un apego, no podemos superar una persona y entonces lo que terminamos es abandonando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy en día, un ejemplo muy palpable, están viviendo en unión libre, un ejemplo, en unión de hecho? Están viviendo sin casarse. Estas personas prefirieron a una persona natural, a un hombre o una mujer, que a Dios, porque prefirieron vivir de esta manera en lugar de preferir a Dios. Entonces dejan de comulgar, dejan de confesarse, porque una persona que está viviendo en unión libre no se puede confesar, no puede comulgar. El Papa Benedicto XVI dijo, claro, hacen parte de la Iglesia Católica, pero tienen que arreglar su situación irregular. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues optar por Dios. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? Pues cásense, háganlo, den el paso definitivo para darle a Dios el primer
lugar. O cuántas personas a través de algún vicio, el alcohol, se lo repito, la droga o temas morales, entonces en lugar de cambiar, lo que hacen es abandonar a nuestro Señor. Pero aquellos que hemos abandonado todas estas situaciones del mundo, de la carne, del enemigo, de los bienes, de las riquezas, por amor al Señor y le hemos dado a Dios el primer lugar, se cumple esta recompensa prometida al desprendimiento. Y después el Señor Jesucristo nos va a dar a nosotros un ejemplo a través de una palabra, un ejemplo que yo siempre se lo refiero a la Santísima, a la Purísima Virgen María. Dice el versículo 30, pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán los primeros. Vea qué interesante esto. La Santísima, la Purísima Virgen María es un modelo de esto. La Virgen María despreció todo por amor a Dios. Absolutamente todo. Cuando la Virgen María le dijo a Dios que sí, la Virgen María estaba renunciando absolutamente a todo para darle el primer lugar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ella no le importó que pudiera pasar por la muerte, porque Levítico 20:10 dice, a la adúltera la matarás, y podía haber pasado como adúltera delante de su pueblo por haber salido embarazada fuera del compromiso que tenía con San José. No le importó perder a San José, no le importó a la Virgen María el escarnio público, no le importó a la Virgen María pasar necesidades, solamente por amor a Dios. Ella le dio el primer lugar a Dios, y vea que Dios la recompensó de una manera sobrenatural. Hoy en día la reconocemos como Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Reina y Señora de todo lo creado. Aprendamos de ella y démosle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Que cuando le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, vamos a ser bendecidos de una manera sobrenatural. Dios nos va a devolver al 100 por 1 en esta vida, al presente, y en la próxima vida, la vida eterna. Que Dios en su infinita misericordia tenga piedad, tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros, y que el Señor cumpla los deseos más íntimos y más profundos de nuestro corazón a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, los invito a que hagamos oración. Aquí estoy, Señor, envíame donde falten tus palabras, donde pueda encontrar a otros que quieran seguirte, y formemos comunidades donde se viva la fe y se fortalezca la esperanza. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy martes 18 de agosto. Recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Ezequiel Moreno, obispo, patrono de todos aquellos que sufren de cáncer. Le pedimos al Señor que por intercesión de este santo obispo, todos los que sufren de esta terrible enfermedad alcancen el don de la salud. Mis hermanos y mis hermanas, les recuerdo, por favor, visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada. También les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube y a todas mis redes sociales, que me encuentran como Padre Bernardo Moncada. Si me encuentran diferente, no soy yo, Padre Bernardo Moncada. Suscríbanse al canal de YouTube. Y tercero, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Recuerden que necesitamos sostener este proyecto de evangelización, necesitamos producir programas para la evangelización y necesitamos que ustedes se unan con nosotros a través de la donación de $1 una vez en su vida para la evangelización. Yo sé que Dios se le va a devolver al 100 por 1. Recuerden, el 100 por 1 en esta vida y en la próxima vida, la vida eterna. ¿Cómo pueden hacer llegar esta donación? A través de PayPal o a través de alguna de las cuentas que aparecen en pantalla o en la descripción de todos mis videos en todas mis redes sociales. Ahora sí, mis hermanos y mis hermanas, me despido impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y permanezca para siempre. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.